Capítulo 7. El precio de la inercia. El universo es matemático, y cuando descubrí el precio de la inercia, nunca volví a dormir en la vida. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, establece que si un cuerpo está en reposo, permanece en reposo, y si está en movimiento, permanece en movimiento en línea recta y su velocidad se mantiene constante. ¿En qué estado te encuentras? ¿En reposo o en movimiento? ¿Entendiste este principio simple? Si estás en reposo permanecerás estático. Uf, ¿sabes cuál es el secreto? Estar siempre en movimiento, incluso si es lentamente. Cuando el cuerpo está en movimiento, permanece en movimiento. El mayor problema de las personas es que desean cambios absurdos, cuando de hecho lo que necesitan es simplemente comenzar. Un avión comercial consume 1 tonelada de combustible solo en el despegue. Si el vuelo dura 2 horas, el despegue utiliza la mayor parte del tanque. Cuando descubrí eso, me quedé asombrado. ¡Wow! Es por eso que muchas personas no avanzan, porque no tienen combustible en el tanque. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cómo está tu tanque? ¿Tienes suficiente combustible para despegar? Otro ejemplo de inercia se puede observar en el movimiento de un autobús. Cuando el autobús arranca, desde el reposo, los pasajeros tienden a desplazarse hacia atrás. De manera similar, cuando el autobús que ya está en movimiento frena, los pasajeros se desplazan hacia adelante, tendiendo a continuar con la velocidad que tenían. La inercia se refiere a la resistencia que un cuerpo ofrece al cambio de su estado de reposo o movimiento. Es decir, el universo puede dirigirte y empujarte hacia la prosperidad, pero tú te resistes, ejerces una fuerza contraria a tu propio crecimiento. Es decir, eres tu propio enemigo, eres quien obstaculiza los resultados, eres quien impide tu crecimiento y avance. La inercia no es simplemente no hacer, es haber gastado toda la energía en cosas indebidas y quedarte sin combustible para lo que realmente es necesario. Si estás viviendo sin experimentar resultados extraordinarios, es porque has agotado tus energías. Cualquier proyecto necesita salir del punto de partida. ¿Sabes cómo es el ciclo de vida de un proyecto? Todo proyecto se planifica, ejecuta y controla. En la fase de iniciación, debes tomar conciencia de toda la información esencial, como el tiempo y el costo que afectará al proyecto. ¿Cuánto necesitas invertir? Antes de pasar a la segunda etapa de la planificación, debe haber una preparación sobre los esfuerzos que se emplearán para llevar a cabo el proyecto. En esta fase de planificación hay un nivel de detalle mucho mayor, diferente de la visión general que satisface la iniciación. El objetivo aquí es estructurar un plan sólido que activará el éxito del programa. Esta fase necesita ser escrita. Recuerda, lo que no está escrito no existe. ¿Tienes tus metas por escrito? ¿Tus sueños? ¿Tus objetivos a medio y largo plazo? Y si estás soltero o soltera, ¿tienes por escrito la lista de características de la persona que deseas encontrar? Escribe. Hay un poder increíble en la escritura. Durante la ejecución, la tercera fase, la atención se lleva en llevar a cabo lo que ha planeado. La cuarta etapa es el monitoreo y control. Ocurren en paralelo con la ejecución y es una forma de garantizar que todo lo que se está haciendo sea compatible con la planificación. Si algo no está en conformidad con lo que deseas, detente y retoma. Retrocede y no te comprometas con el error. Veo a muchas personas insistiendo en cosas que nunca darán resultados y conscientes de ello, simplemente porque no quieren retroceder por haber tomado una decisión equivocada. Sé libre para retroceder cuando tu elección no sea acertada. La última etapa es el cierre, calibración. Puede que no comprendas por qué estamos hablando de esto en este momento, pero el proyecto más grande que puedes tener es tu propia vida. Si no cumples con las etapas, lamentablemente, no podrás alcanzar tu estado deseado. Estabas en la inercia, por no tratar tu vida como un proyecto. Todo buen proyecto tiene una fecha de finalización y debe ser escrito. Nunca olvides que el mayor compromiso de tu vida es contigo mismo. No juegues con tu vida. La vida es divertida, pero no es un juego. ¿Qué proyecto desarrollarás para salir de la inercia
en los próximos 15 días. Escribe abajo lo que arde en tu corazón. Entonces la tarea del capítulo 7 es: ¿qué proyecto desarrollarás para salir de la inercia en los próximos 15 días? Y escríbelo. Capítulo 8. El ciclo del miedo. La semilla. El miedo es un pensamiento, y el pensamiento es una semilla. Por lo tanto, el miedo es una semilla, y es el tipo de semilla que germina incluso en el asfalto. Las semillas son multiplicadoras en su esencia. La semilla lleva el ADN de su especie. No puedo plantar piñas y esperar cosechar soja. Son semillas de especies diferentes. ¿Y qué es la semilla del miedo? El miedo siempre proviene de otras personas que llevan experiencias negativas impactantes y transmiten estas experiencias a nosotros. Algunas llevan esas semillas en sus bolsillos, mochilas y calcetines. No pueden decir absolutamente nada sin esparcir esas semillas en el aire. La mayoría de las personas son pájaros que comen las semillas de los demás y las distribuyen de manera desordenada en tierras ajenas. Las personas hacen esto simplemente por falta de conocimiento, a diferencia de ti, que has aprendido con este libro a ser alguien diferente de la mayoría, y nunca más seguirás el efecto manada. La tierra fértil es tu espacio vacío en el cerebro, es el escenario propicio para que el miedo se propague. Es cuando tú mismo produces las condiciones necesarias para que el miedo se establezca y germine dentro de ti. El abono. Los abonos son actos negativos que se reproducen a través de los pensamientos, comportamientos, palabras y escritos negativos, que potencian el crecimiento de esa semilla. Puede que creas que esto no hará que tu miedo crezca, pero a medida que produces el herbicida, al contrario, fertilizas el miedo. La tendencia es que crezca fuerte y robusto y te domine todo el tiempo. El herbicida. La cosecha de tu vida solo puede cultivarse con calidad si atacas fuertemente el miedo, y para eso el principal herbicida son las acciones positivas de enfrentamiento. Así es la acción multiplicada para revertir el shock mental de ese miedo. Entiende, siempre que existe el miedo en cierto grado hay una fuga. Fuga física, cuando el cuerpo se prepara para enfrentar o huir, o una fuga emocional. Como construyes una escalera de miedo, desde una leve ansiedad hasta el pavor, debes ser alentado progresivamente a enfrentar el miedo, lo que llamamos antes desensibilización sistemática. Cuando ocurre el enfrentamiento, hay una reestructuración y un nuevo aprendizaje o resignificación de la reacción que anteriormente generaba la respuesta de alerta en el organismo, hacia una respuesta más inteligente. El sembrador. El sembrador, por lo tanto, debe seleccionar bien las semillas y cuidar de su tierra, que es tu mente. No aceptes cualquier tipo de semilla para germinar en un espacio que solo es tuyo. La cosecha. Todo lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Falso, es una mentira. Puedes cosechar también lo que no sembraste, sembrar y no cosechar, abandonar tu plantación, sembrar pero la tierra puede no responder, sembrar pero el clima puede arruinarlo todo, sembrar y perder todo por una plaga o un ladrón, sembrar una semilla y que no germine, o sembrar dátiles y no cosechar en la vida. En este caso, los dátiles, no modificados genéticamente, tardan entre 80 y 100 años en producir los primeros frutos. Nadie cosecha lo que siembra. Una semilla de maíz puede convertirse en promedio en más de 1500 nuevas semillas en solo una planta. Ahora piensa, ¿y si se vuelve a sembrar? Toda siembra es superada por la cosecha. Esto es un principio. Ya tuve la experiencia de sembrar un gran campo de maíz y el resultado es sorprendente. Cuando era niño me indignaba con una expresión bíblica sobre la siembra, que era por 100 por 1. Hoy experimento proporciones mucho mayores que esa. Esto es real, esta vida realmente existe, y podrías experimentarlo. El problema es que te saboteas a ti mismo. Prepárate, porque nadie cosecha lo que siembra. Si siembras miedo,
cosecharás bloqueos, infelicidad y derrotas en proporciones astronómicas. ¿Es eso lo que deseas? Deja de sembrar lo que no deseas cosechar. Capítulo 9. Alienación. La alienación es la mejor manera de aprisionar el cerebro de alguien y hacer que esa persona obedezca comandos sin darse cuenta de que lo que está haciendo es omitir la gestión de su propia vida. Es caminar al ritmo hipnótico, donde eres manipulado de manera permisiva y aún crees que hay ventajas en ello. Lo que no sabes es que hay una industria que patrocina esto en todo el mundo. Ignorancia. Todo ser nace tonto y crece a través de sus propias incoherencias. Es decir, todos son esclavos y necesitan liberarse a través del conocimiento, de la instrucción. De la misma manera, los niños nacen tontos, pero es a través de la relación con los padres que se afianzarán los principios morales y valores. Religión. Cuidado con uno de los principales productos de la alienación, que es la religión, ya que el Maestro Jesús era judío y nunca se le vio enseñando el judaísmo a nadie. Etimológicamente, religión significa religar, es un lazo de piedad que sirve para religar a los seres humanos con Dios. Información. Lo publicado en un solo día en Internet es mayor que todo el acervo de la humanidad hasta el año 1900. Hay muchas mentiras involucradas. Aprende a diferenciar entre ruido, o sea mentira, y señal, verdad. Miedo. Un instrumento poderoso de alienación es el miedo. Se propaga muchas veces de buena fe por las personas que más amamos. El verdadero amor echa fuera todo el miedo. Si todavía tienes algún tipo de miedo, comprende que la realidad, por más triste que sea, es que no conoces el verdadero amor. Cultura. La alienación cultural es la disminución de la capacidad de los individuos para pensar y actuar por sí mismos a través de la cultura de masas, que es la televisión, los programas, las doctrinas, las revistas, los periódicos, los radios, los panfletos y otros medios que hacen que las personas queden alienadas, es decir, con un pensamiento de masas, recibiendo solo la información para que se vuelvan cada vez más consumistas, creando una sociedad de consumo sin que las personas se den cuenta de que son parte de eso. Parental. Es la interferencia en la formación psicológica del niño o adolescente promovida o inducida por uno de los padres, los abuelos o quienes tengan al niño o adolescente bajo su autoridad. Estuve en contacto real con más de 100.000 personas en grandes empresas, universidades e iglesias en los últimos 15 años. Y te puedo decir que hasta el día de hoy no he encontrado a más de 10 personas no alienadas, lo que representa el 0,01 del total, y que son verdaderamente libres de cualquier tipo de alienación. Y testifico, todas ellas son muy prósperas y felices. Un ser que no tiene el control absoluto de su mente no puede ser alienado por nada. Un ser que tiene el control absoluto de su mente no puede ser alienado por nada. Desde que esta frase entró en mi cerebro, la declaro en voz alta y esto defiende mi proyecto de vida y mi amistad con Dios, con el Dios vivo. ¿Cómo dejar de ser un alienado? Conéctate con personas que ya lo hayan logrado. Este es el camino más rápido. Un no alienado tiene libertad de pensamiento, vive en la mejor casa de la calle, conduce el automóvil de sus deseos, no le importa la opinión de los demás y hace crecer y prosperar todo a su alrededor. ¿Deseas vivir esta vida? Está disponible para ti. Solo necesitas no estorbarte y hacer lo que se debe hacer. Toda persona liberada por alguien debe estar atenta, ya que es muy fácil desalienarse de una cosa y alienarse al libertador. Tu cerebro no quiere pensar solo, porque eso consume mucha energía. Muchos políticos y religiosos conocen este poder y lo utilizan para aprisionar las mentes de las personas que no piensan por sí mismas. ¿Realmente deseas ser libre de esto? Coloca a continuación en porcentaje del 0 al 100% cuánto te sientes alienado en las siguientes áreas de tu vida. Son 11.
Son 12, perdón. Yo ahora las voy a nombrar y vos andá diciendo del 0 al 100% mentalmente, o si no, escribilo, qué tan alienado te sientes en estas áreas. 1. Salud y disposición. 2. Desarrollo intelectual. 3. Equilibrio emocional. 4. Trabajo. 5. Recursos financieros. 6. Influencia en el trabajo, o sea, influencia en tu red de contactos, networking. 7. Familia. 8. Relacionamiento amoroso. 9. Vida social. 10. Contribución con el mundo, propósito. 11. Plenitud y felicidad. Y 12. Espiritualidad. Cuando termines esta tarea pasaremos al siguiente capítulo. Capítulo 10. Hermanas del miedo. Según el autor Pablo Marsal acá, son 10 hermanas, o sea que el miedo tiene 10 hermanas. Si obtienes control sobre las hermanas del miedo, matarás a toda la familia. Estas existen para abrir el camino de la destrucción en tu mente y en tu vida. Así que, como un comentario personal, es un buen motivo para matarlas a todas, así de crudo como suena. Empecemos por la primera hermana. La inercia. ¿Por qué? ¿Por qué es un buen motivo? Porque ellas te están matando a vos. Bueno, inercia, la primera hermana. Es la hermana mayor del miedo. Ocurre cuando gastas toda tu energía en otras cosas y luego te quedas sin energía para producir algo para ti. Dejar de hacer lo que debe hacerse aumentará tu reserva de miedo. Lo peor es creer que estás haciendo algo cuando en realidad te estás saboteando y engañando, pensando que estás haciendo algo, aunque sea lentamente, cuando en realidad te has convertido en una estatua. Recuerda, un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Muévete. Segunda hermana, procrastinación. Es la hermana criminal, es la verdadera ladrona de tu alma. Es el acto de dejar para el último minuto todo lo que debe hacerse ahora. Establece prioridades en tus metas y acciones y trabaja siempre con plazos reales. Me gusta usar la herramienta BF, ver y hacer, con mi equipo. No dejes para mañana lo que debe hacerse ahora. Deja de engañarte y gastar energía innecesaria. Simplemente hazlo. Tercera hermana, desorganización. Es la hermana desperdiciadora. Según un estudio de una consultora estadounidense, una persona desorganizada pierde el 10% de su vida por no gestionar, es decir, gasta energía que no se convertirá en resultados. En resumen, si estás programado para vivir 120 años, teniendo en cuenta buena salud, buenos hábitos, etc., si solo eres desorganizado, perderás 12 años de tu vida en ello. ¿Es así como quieres vivir? Cuarta hermana, omisión. Es la hermana perezosa. Dejar de hacer algo esencial para lograr cualquier resultado. Si sabes que algo debe hacerse, hazlo ahora. Quinta hermana en la negatividad. Es la hermana traumatizada. Intenta imprimir más peso del existente a las cosas y hace que las situaciones en su cabeza parezcan más grandes que lo que son en realidad. Sexta hermana, murmuración. Es la hermana ingrata. Es cuando gastas tu energía en cosas que no te llevarán a alcanzar tu objetivo. Es la verdadera arte de morir a mitad de camino. Séptima hermana, incerteza. Es la hermana tímida. Por ella no haces lo que deberías hacer y creas dudas sobre cómo sería si lo hicieras. Gastas tu recurso más valioso, tu imaginación, en algo que no producirá ningún efecto. Te preocupas por adelantado por cosas que podrían y seguramente nunca lleguen a suceder. Octava hermana, la mentira. Es la hermana deshonesta. Es cuando de alguna manera oscureces la verdad para obtener algún beneficio de la situación, incluso si es hacer lo que debe hacerse. Está muy vinculada al autoengaño, cuando cuentas mentiras gourmetizadas solo para convencerte de algo. El autoengaño es el resultado de un proceso mental que hace que aceptes como verdadera una información que anteriormente considerabas falsa. Novena hermana, las disculpas. Es la hermana de moda. La usas para salir bien en situaciones de conflicto, pero no es más que una mentira gourmet que ni siquiera tú crees. Y la última hermana,
La 10ª, la soledad, la hermana piadosa, aquella que se queda sola y te convence de que tú también lo hagas. Miente sobre tu verdadero estado emocional. Es la hermana que dice, necesitas este tiempo para ti, cuando en realidad quiere aislarte para que sigas estancado donde siempre has estado. Si el Creador nos hizo para ser seres relacionables y sobre todo para relacionarnos con Él, ¿cuál es el propósito de la soledad? De hecho, estar solo es un pacto que hiciste con Lucifer. Ni siquiera necesita esforzarse, gastando energía contigo, porque tu estancamiento en la soledad ya es suficiente para Él. Verte paralizado ya forma parte de su malévolo plan. Capítulo 11. Creencias limitantes. Ya les adelanto que este capítulo tiene un montón de tareas y actividades. Así que si tienen un cuaderno o si pueden hacerlas en algún momento, la clave para el aprendizaje es la realización de todas las tareas de este audiolibro. Empecemos. Las creencias son las reglas que guían tu vida. Son las reglas por las cuales vives y diriges tu comportamiento. Dictan la forma en que te comportas. Estas reglas pueden ser liberadoras y positivas, dándote permiso para alcanzar tus metas y vivir tus valores. Por otro lado, también pueden convertirse en obstáculos, haciendo que tus metas sean imposibles o haciéndote creer que no eres capaz de alcanzarlas. Las creencias son principios de acción. Por lo tanto, si quieres saber en qué cree alguien, observa lo que hace esa persona, no lo que dice que cree. Todas nuestras relaciones, habilidades y posibilidades están influenciadas tanto por nuestras creencias positivas como por las negativas. Formamos nuestras creencias y nuestros miedos como resultado de nuestras experiencias. A partir de ahí, actuamos como si fueran verdades absolutas. En cierto grado, incluso funcionan como profecías autocumplidas, ya que lo que yo creo dirigirá mi conducta y mis relaciones. Supongamos, por ejemplo, que crees que eres alguien agradable. Actuarás de esa manera, te acercarás a las personas de manera abierta, disfrutarás de su compañía en presencia de otras personas, lo que en algún momento confirmará tu creencia. La mayoría de los miedos que cargas provienen de haber creído en algo que escuchaste de una persona a la que respetas y no cuestionaste debidamente en su momento. Esto se instaló en ti inconscientemente y ha limitado tu prosperidad. Cuando decidas librarte de verdad, si las creencias son experiencias, significa que puedes elegir tus creencias y cambiar el resultado en cualquier momento. Si te gustan los resultados que obtienes, sigue actuando de la misma manera y mantén tus creencias. Si no te gustan los resultados, cambia tu comportamiento y modifica tus creencias. Existen personas que tienen creencias de estima, pero las creencias pueden y deben cambiar. La conciencia de que las creencias son modificables es, en sí misma, un desafío para muchas personas, porque tienden a pensar que las creencias son como posesiones. Y en el fondo, a las personas no les gusta perder, ni siquiera cuando se trata de algo malo. Por eso, vamos a utilizar aquí la idea de reinterpretar las creencias para que produzcan resultados diferentes. Como las creencias actúan como reglas sobre lo que es posible, al reinterpretar esa creencia que antes te aprisionaba, es posible que ganes aún más creatividad en otras áreas de la vida. Abandona lo que te ha estado impidiendo avanzar. Pero, ¿cómo hacerlo? Muy simple. Al cambiar tus creencias, empezarás a realizar nuevas acciones que no solo resolverán el problema existente, sino que también te llevarán a nuevas experiencias fuera del contexto en el que antes te encontrabas. Cualquier creencia negativa, hazla temporal. Si la creencia es positiva, hazla permanente y definitiva. Tu nuevo aprendizaje radica en el acto de la ejecución. Si quieres reinterpretar una creencia, actúa. El cambio se origina en la acción, no en el conocimiento intelectual. Toda acción resultará en aprendizaje. Si al fracasar al actuar entiendes que estás en el camino de mejora, el fracaso solo es un juicio sobre un resultado a corto plazo, no determina el final. Puedes intentarlo otras veces, pero no cometas los mismos errores.
Solo puedes fracasar efectivamente cuando te rindes. Si aún estás intentándolo, aún hay posibilidades de éxito y aprendizaje. Si no tienes todos los recursos necesarios, créalos, pero recuerda, tienes el mejor recurso que existe, tú mismo. Por si no crees en eso, nunca avanzarás. Mientras estés comprometido contigo mismo, estarás cada vez más cerca de tu éxito y tu crecimiento. Siempre nos dirigimos hacia algo, incluso de manera inconsciente. Siempre nos dirigimos hacia una meta, y nuestras acciones no son al azar. Todos tenemos diferentes experiencias, intereses, temperamentos, responsabilidades, aversiones, preocupaciones, etc. Por eso tenemos creencias diferentes basadas en nuestra experiencia de vida. Perseguimos metas diferentes y tenemos valores diferentes. Estas metas, creencias y valores son las principales características de nuestro mapa mental, que da forma al mundo y a la manera en que lo percibimos. Actuamos como si nuestros mapas mentales fueran la realidad absoluta. La creencia limitante es la principal causa de impedirnos alcanzar nuestras metas y experimentar nuestros valores. Actúan como reglas que nos impiden lograr lo posible, lo que somos capaces de hacer y lo que merecemos. Si te preguntara ahora, ¿qué te impide alcanzar tus metas? Posiblemente tu respuesta sería una creencia limitante. Como mencioné anteriormente, las creencias limitantes probablemente surgen en la infancia, cuando imitamos a nuestros padres y los padres nunca son perfectos. Las opiniones tempranas de nuestros padres a menudo permanecen ocultas y nosotros como adultos no hacemos un juicio consciente muchas veces. Además, recopilamos creencias limitantes de los medios de comunicación, telenovelas, noticieros, anuncios y una vez más le digo a ustedes, mata tu televisión. Recuerda, las creencias solo son verdaderas si actúas como si lo fueran. En mi experiencia como coach, he notado muchas veces que simplemente ser capaz de articular creencias limitantes y ver sus efectos conscientemente es suficiente para que el cliente cambie su posición y, por ende, su realidad. Hay creencias que cambian naturalmente a lo largo de la vida, otras reciben refuerzo positivo y se incorporan a la realidad más fácilmente. El ciclo del cambio sucede de la siguiente manera. 1. Insatisfacción con los eventos y resultados actuales. 2. Duda de la creencia existente. 3. Creer en algo diferente. 4. Una nueva creencia. Y 5. La antigua creencia se une al grupo de creencias que ya no se usan más. A continuación describiré algunas creencias limitantes relacionadas con el miedo y podrás reinterpretar, es decir, reescribir positivamente la creencia de manera positiva debajo de cada oración. Vamos allá. Si no puedes escribir ahora, te recomiendo que por lo menos las reinterpretes o reescribas mentalmente. Bueno, empiezo con la primer creencia limitante. 1. Tengo miedo de morir. Ahora deberíamos pensar en qué creencia podríamos poner acá para reescribirla positivamente. 2. Tengo miedo de volar en avión. 3. Tengo miedo de parecer ridículo y que la gente me juzgue. 4. Me preocupa mucho lo que los demás van a decir. 5. Tengo miedo de hablar en público. 6. Mi mayor miedo es quedarme pobre. 7. Me siento inferior a las personas bien vestidas y que se comunican bien. 8. Tengo vergüenza de hacer nuevas amistades. 9. Me siento un fracasado y sin talento. 10. Soy muy tonto para aprender algo nuevo. 11. Todas las personas son mejores y más talentosas que yo. 12. Nunca voy a poder progresar en la vida. 13. No quiero ser rico. Todo rico es soberbio, deshonesto, orgulloso y presumido. 14. Estoy destinado a tener esta vida, ya que es la misma vida que tenían mis padres. 15. No puedo aprender esto. Todas estas creencias anteriores están relacionadas con algún tipo de miedo y limitación. ¿Tienes alguna creencia además de estas? Si hay alguna creencia que no se describió y que deseas abandonar, escríbela en el cuadro a continuación.
La creencia limitante era aquello que te impedía prosperar. En este caso, pensá en alguna creencia que no comenté y resignificala. Tu cuerpo tiene límites, pero tu mente no. Este es el mayor secreto que llevarás contigo. Por eso hay cosas que tu mente alcanza cuando tu cuerpo no puede, pero en algún momento se harán realidad, porque terminaste atrayendo eso hacia ti. No te apegues a nada, no te cases con ninguna de las hermanas del miedo. Cuestiona todo y no aceptes nada solo porque respetas a una persona. Respeta tu vida, tu inteligencia y tu crecimiento. Ámate a ti mismo, porque si no lo haces, nadie más lo hará por ti. Nadie más lo hará. Cuestionar a alguien no es faltarle el respeto, sino más bien respetarse a uno mismo. Es pensar y también permitirse y definitivamente romper con la necesidad de aprobación, ya que la mayoría de las personas a las que no deseas cuestionar es porque las respetas o admiras. No olvides, los pensamientos generan emociones, sentimientos, que generan acciones y que generan resultados. Esto también lo dice el libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Si quieres resultados diferentes, cambia tus acciones, tus emociones y tu pensamiento. Esto es muy importante, lo voy a volver a repetir. Los pensamientos generan emociones, que generan acciones y que generan resultados. Entonces, si quieres resultados distintos, cambia primero tus pensamientos. Después eso va a cambiar tus emociones, y eso va a cambiar tus acciones y con eso van a tener nuevos resultados. El pensamiento no cambia el pensamiento. Lo que cambia el pensamiento es el movimiento o una simple acción. Capítulo 12. Ama los problemas. Todo lo que desees en la vida estará al otro lado del puente llamado problema. Solo tienes que cruzar uno cada día. A menudo nos enfocamos en lo lejos que estamos de nuestro deseo y olvidamos que solo necesitamos cruzar. Detrás de cada problema siempre habrá una recompensa. Ama las recompensas. Si no tienes esta mentalidad instalada, siempre pensarás que detrás de cada problema hay una solución, cuando en realidad la solución y el problema están hechos de la misma materia. Haciendo una metáfora, el problema es como un meteorito que molesta constantemente a las personas que posponen todo, ya que no les gustan los problemas. Y cuando caiga el meteorito, ¿cómo reaccionarán esas personas? Si pueden resolverlo desviándolo de la Tierra, ¿por qué esperar a que impacte? Créeme, siempre que decides amar el problema será más fácil resolverlo. Puedo decirlo por experiencia propia, ya que no hay problema que no pueda resolver. Después de todo, amo los problemas y quiero resolver todos los que encuentre por delante. ¿Quieres más paciencia? Busca personas problemáticas. ¿Quieres sabiduría? Espera a personas con situaciones difíciles de resolver. ¿Quieres prosperidad? Piensa en problemas que la mayoría nunca pensó antes o que nunca pudo resolver. Acá hago un paréntesis, y esto no está en el libro, sino que es un comentario mío. Cuando, por ejemplo, pedimos sabiduría, pedimos inteligencia o cuando pedimos paciencia, Dios no nos va a dar así como un potecito con eso que nosotros pedimos, sino que nos va a presentar situaciones para poder trabajar eso que nosotros estamos pidiendo, y está en nosotros tener la sabiduría y la inteligencia de entender por qué se nos está presentando ese problema. Y bueno, porque yo estoy pidiendo sabiduría, o yo estoy pidiendo paciencia, o yo quiero aumentar mi inteligencia. Entonces se nos presentan situaciones que nos dan la oportunidad de trabajar esos atributos que nosotros queremos construir en nosotros mismos. Seguimos con el libro. Conviértete en un experto en problemas y mentaliza que cada problema que encuentres quiere enseñarte algo que las personas que no tienen problemas similares no sabrán y no crecerán en madurez como tú. Así entenderás que los problemas son buenos. No veas los problemas como dificultades, ve el problema como una posibilidad de crecimiento. Observa la situación aparente sin solución como una oportunidad de crecer en sabiduría. Amar los problemas nunca será malo, por más que no estés de acuerdo.
Detente, respira y piensa en lo que estás leyendo en este momento. Hay una recompensa detrás de cada problema. Repito, a medida que te conviertas en experto en problemas, nunca más te sorprenderán. Y aquí hay un consejo poderoso para ti. Los problemas te evitarán. Sí, a medida que te conviertas en un experto en soluciones, los problemas no querrán saber nada de ti. Los problemas irán tras los temerosos, ya que saben que si llegan a ti, los resolverás. Hazte íntimo del dolor, ya que puede ser un gran amigo o tu combustible. El dolor puede ser el impulso para que transformes lo que era sufrimiento en resultado, lo que era angustia en madurez y lo que era al principio pérdida en ganancia. Comparto un hecho que ocurrió con uno de mis colaboradores. Estábamos en un entrenamiento y durante ese proceso le pedí que hiciera pão de queijo, como se dice en Brasil, para nosotros, o sea, pan de queso. Le pregunté qué había pasado, ya que habían pasado 40 minutos desde que lo había solicitado, y él respondió que la cocina estaba cerrada y que no tenía una bandeja para hornear. Le instigué a que pensara en otras posibilidades, pero no pudo. Entonces se me ocurrió la idea de quitar el aro de plástico de la tapa de la cacerola y hornearlo con la tapa hacia arriba. Él dijo, no funcionará. Luego miré el techo y pensé, si hay pescado hecho en barro, haremos los panes de queso en la teja de barro. Y él dijo, no, eso va a dejar un sabor terrible en la comida. Después de varios estímulos, finalmente dijo que compraría pasteles de queso en la panadería para terminar con esto de una vez. Sin embargo, le dije que esa no era la solución. En realidad, ya había pensado en una salida más fácil, pero quería estimularlo a que no se rindiera y pensara de esto de manera más holística. Después de un tiempo le dije algo muy simple. Sal afuera, toca el timbre de la casa de enfrente, saldrá una señora de pelo blanco, pídele la bandeja para hornear y ella te la prestará y podrás hornear los benditos pão de queijo. Lo hizo y todo sucedió de la manera en que yo dije. Después de 5 minutos llegó con la bandeja, horneamos los pão de queijo y fue una experiencia increíble para todos nosotros. Pero ¿te das cuenta de las creencias limitantes y de lo limitado que estaba mi colaborador? En esta situación, ¿cuál sería tu actitud? Ante la falta de recursos, algunas personas pueden optar por soluciones creativas o pensar fuera de la caja y otras personas, como el colaborador en ese momento, se rinden. Eres el mejor recurso que existe. Créeme, todo lo que es tuyo ya existe. Hay un secreto que si se aplica provoca una devastación cerebral sin retorno. ¿Sabes cuál es el mayor problema del mundo? Cualquier involucramiento con un problema aumenta tu sabiduría, autoridad y confianza. Todo ser pensante ama los problemas. Todo problema resuelto te desalienta de él. El mayor problema del mundo eres tú, solo que los problemas y las soluciones están hechos de la misma materia. Elige vivir huyendo de ti y conocerás una vida de cargas infinitas. ¿Puedes decir que amas los problemas? O sea, ¿te amas a ti mismo? ¿Puedes decirlo? ¿Cuáles son los 5 problemas que has odiado y pospuesto? Escríbelos o piénsalos ahora. Problema 1 que odié o pospuse, problema 2 que odio o pospongo, problema 3 que odio o pospongo, problema 4 que odio o pospongo y problema 5 que odio o pospongo. Después de escribirlos o mentalizarlos, vamos a mentalizar y verbalizar que amas estos problemas y que serán resueltos. Vamos, comprende y únete a este secreto de aprender realmente a amar los problemas y no huir de ellos. Esto hará una diferencia asombrosa en tu día a día, pero necesitas experimentar y solo se experimenta algo haciéndolo. Capítulo 13. Autoimagen. Nuestro cuerpo lleva consigo nuestra historia emocional, física, afectiva, psicológica y social. Nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias se canalizan constantemente en el cuerpo, en la forma que nos expresamos a través de él. Es por eso que ocurren las conocidas enfermedades psicosomáticas. Estas enfermedades son simplemente formas en las que tu cuerpo se comunica contigo,
diciéndote que algo no está bien. Freud ya decía, ningún ser humano es capaz de esconder un secreto. Si la boca calla, hablan las puntas de los dedos. Si tu boca calla, tu cuerpo habla. ¿Sabes lo que esto significa? Que muchas cosas se revelan entre líneas de comportamiento. Muchos pretenden ostentar ciertos rótulos, sin embargo, en poco tiempo revelan quiénes son realmente. William Shakespeare también nos decía algo similar. La vida es un teatro, donde tan pronto como nacemos nos convertimos en personajes de las historias en las que participamos, porque cada uno representa diversos roles para diferentes audiencias, pero muchos representan incluso para sí mismos. En este capítulo, una de las cosas más importantes que aprenderás es, ¿sabes quién realmente eres? ¿Estás ocultando constantemente tu verdadera identidad a los demás y desempeñando roles incluso para ti mismo? Además, la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. Comunicamos todo el tiempo sobre lo que sentimos, pasamos, deseamos y soñamos. Hablas incluso cuando estás en silencio. Con el tiempo, creamos costras, capas, debido a que los traumas que enfrentamos a lo largo de la vida. Es lo que yo llamo capa o máscara social. A veces, para ser bueno para alguien, las personas cometen el mayor error de sus vidas. Se abandonan a sí mismas. Y ese es el peor dolor que existe, el de descuidar tu propia vida. Para hablar sobre la autoimagen, también necesitamos hablar sobre el autoconcepto. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Cuál viene primero? El autoconcepto puede definirse como la percepción que el individuo tiene de sí mismo, es decir, el concepto formado acerca de sí mismo. Sirve como base para otras formaciones del individuo, como la autoestima. Si tu concepto acerca de ti mismo está equivocado, toda la construcción de tu ser puede quedar comprometida. La autoestima es cómo me siento acerca del concepto e imagen que tengo de mí mismo. Es el sentimiento que me impulsa a actuar y a tener ciertas actitudes. La autoimagen es la descripción de tu comportamiento a través del conocimiento previo que tienes de ti mismo, es decir, cómo te comportas y te comunicas con el mundo. Es cómo te describes a ti mismo. Dentro de este punto entra la autoestima, que no es más que el valor que te das a ti mismo. Entonces, para resumir, el autoconcepto, que es la percepción que se tiene de sí mismo, genera la autoestima, y esa autoestima te genera una autoimagen. La mayor parte de la autoimagen se construye en la infancia, pero incluso en la edad adulta, cuando ya se ha estabilizado, sigue siendo un concepto dinámico. ¿Será posible entonces cambiar nuestra autoimagen? Claro que sí. Cambiando el autoconcepto, puedes redefinir tu autoimagen y también tu autoestima. Alcanzar resultados extraordinarios te hará enamorarte de la persona más importante que existe, tú mismo. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos que construimos en nuestro interior. Esta imagen se proyecta en el salón de nuestra alma. Cada vez que paseamos por nuestro interior, automáticamente pasamos por este lugar y vemos nuestra imagen reflejada de la forma que la construimos. Hay un pasaje en la palabra que el Creador nos dejó que dice: si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luz, pero si por el contrario tus ojos son malos, todo tu cuerpo será tinieblas. ¿Has pensado alguna vez en lo que tus ojos piensan sobre ti? ¿Cuál es la imagen que has construido dentro de ti mismo? No ves con tus ojos, sino con la corteza visual, es decir, con alguna experiencia pasada y no con la realidad. Una de las causas más poderosas del miedo es no tener bien definida tu imagen real. Tal vez hayas construido tu propia imagen basándote en opiniones o inferencias ajenas, pero ha llegado el momento de activar dentro de ti quién eres realmente. Nathaniel Branden, el psicólogo que trabajó activamente en la psicología de la autoimagen, declara que la autoimagen es quién o qué pensamos que somos, nuestros rasgos físicos y psicológicos, nuestras cualidades e imperfecciones, nuestras posibilidades y limitaciones, nuestras fortalezas y debilidades.
Según el mismo autor, la autoestima es la disposición de experimentarse a uno mismo como competente para enfrentar los desafíos básicos de la vida y digno de felicidad. Aquí entra algo muy importante en la vida de la mayoría de las personas: la comparación. La única persona con la que te puedes comparar eres tú mismo, pero en el pasado no equipares tus historias de vida con otras historias o personas. Compárate solo con lo mejor que puedes ser, con tu mejor versión. Al estudiar la PNL, programación neurolingüística, descubrí que hay una ventana emocional que se abre a los 7 años y se cierra a los 14. Esta ventana tiene la mayor absorción de impactos emocionales que influirán en el resto de la vida de las personas. Por eso, necesitamos desatar este nudo cerebral para que puedas avanzar sin peso en tu mente. La imagen que has construido de ti mismo y que estás viendo ahora en tu alma, ¿es la que deseas tener hoy? Si decides cambiar esto, no vuelvas nunca más atrás. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cuál es tu verdadera imagen en una sola palabra? Y ahí empiezan las tareas del capítulo. Entonces repito la tarea 1. ¿Cómo te ves a ti mismo y cuál es tu verdadera imagen en una sola palabra? Piensa en eso. ¿Qué tal reescribir tu autoimagen? Escribe frente a cada tema las cualidades que desarrollarás a partir de ahora para crear una nueva fotografía de ti mismo. Pensamientos, 2 puntos. Y acá empieza y te da unas pautas. 1. Higienizado, limpio. 2. Y lo deja en blanco para que los completes vos. 3. También está en blanco para que lo completes vos. Entonces, pensamientos, higienizado, limpio, puede ser poderoso, puede ser otras palabras que vos quieras completar acá. Ojos, y te da una pauta. 1. Benevolentes, visionarios, y te deja el punto 2 y 3 para que lo completes con 2 palabras. Entonces pensalo vos, tus ojos, y ponele 2 adjetivos para completar esto. Nariz, y te da una pauta que dice 1, que husmea oportunidades. Y te dice 2 y lo deja vacío, y te dice 3 y lo deja vacío para que lo completes vos mismo. Palabras, y te da una pauta: 1, edificantes, y te deja el punto 2 y 3 para que lo completes vos mismo. Y oídos: 1, que no permite la interferencia de toxinas. Y seguimos con el capítulo 14.